Bueno, para darle comienzo a esta exposición vamos a comentar brevemente algunos aspectos teóricos del proyecto, que tiene como objetivo diseñar las normas regionales para pruebas neuropsicológicas en adultos. El proyecto es dirigido por la doctora Lorena Echeverry y codirigido por la licenciada Paula Millán. El equipo de investigación se forma por Yanela Giuliano, Mercedes Cobian, Ivo Espel y Milagros Barriga, quien les habla. Para empezar, entendemos que a la neuropsicología como disciplina le interesa tanto la construcción teórica como la aplicación de esta a la clínica. Para ello utiliza la evaluación neuropsicológica, que es un proceso de toma de decisiones mediante el cual a partir de algún modelo o enfoque teórico se busca comprender o analizar un fenómeno concreto, ya sea real o simbólico, en sus aspectos manifiestos y latentes. Es así que toda evaluación tiene como objetivo poder categorizar, comparar, analizar y contrastar tantos datos de tipo cualitativo como cuantitativo obtenidos mediante la aplicación de técnicas diversas. En resumen, la evaluación neuropsicológica incluye la exploración de la conducta, de la emoción, de la funcionalidad y de variables cognitivas, y es para ello que necesita de instrumentos debidamente calibrados. Esto es porque el diagnóstico neuropsicológico es uno de los objetivos de la neuropsicología clínica y se realiza en base a la evaluación minuciosa de dominios cognitivos, de la conducta, de la emoción y de la funcionalidad de la persona en la vida diaria. Se evalúa cuantitativamente una función, proceso neurocognitivo o algún aspecto de los mismos. Bueno, para poder realizar una evaluación neuropsicológica es importante contar con instrumentos adecuados a la población local que deben cumplir con una serie de principios, tales como la validez, que es el grado en el que pretendemos hacer uso de las puntuaciones del instrumento con una justificación teórica, exige examinar la red de creencias y teorías sobre las que se asientan estos datos, probar su fuerza y su credibilidad por medio de diversas fuentes de evidencia. La confiabilidad, que es el principio que busca estudiar los errores cometidos en este proceso de medición, por lo que responde al problema de hasta qué punto las cantidades observadas reflejan con precisión la puntuación verdadera de un atributo en la persona. La sensibilidad, que es el índice que aporta a la validez, permitiendo conocer el grado en el que un instrumento es bueno para detectar a las personas que poseen determinado criterio que se busca medir de las que no. La especificidad referida también a esta validez y determina el grado en el que un instrumento es bueno para excluir correctamente a las personas que no tienen el trastorno en cuestión, es decir, la capacidad para detectar estados normales. La estandarización o el procedimiento especificado con claridad para la administración y puntuación con instrucciones rigurosas, y la normatización, que implica normas apropiadas y específicas de aplicación para el individuo que se va a evaluar. Entonces, esto anteriormente expuesto muestra la necesidad de elaborar baremos para las pruebas, escalas y cuestionarios utilizados frecuentemente en el diagnóstico de deterioro cognitivo del medio local, a los fines de confeccionar las normas regionales para la zona del Alto Valle y Río Negro. Es por esto que el problema de investigación que oriente al trabajo será: ¿es posible construir baremos a fines de elaborar las normas regionales para pruebas neuropsicológicas de adultos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén? Por lo expuesto anteriormente, es que se elabora un proyecto que es cuantitativo, transaccional, ex post facto, de comparación de grupos y de descripción de baremos. Y va a tener el objetivo general de elaborar normas regionales para un conjunto de pruebas neuropsicológicas para adultos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Dentro de los objetivos específicos, por otro lado, podemos ubicar, analizar diferencias de género en las pruebas seleccionadas, analizar diferencias en la edad en las pruebas seleccionadas, analizar diferencias en el rendimiento neuropsicológico en el rango de 10 años, analizar diferencias en el rendimiento neuropsicológico según el nivel de escolaridad, analizar diferencias en la funcionalidad de la vida diaria entre personas normales y con deterioro cognitivo, también analizar las diferencias en el rendimiento neuropsicológico objetivo según las patologías estudiadas,
analizar los diferentes tipos de conductas neuropsiquiátricas presentes en cada patología estudiada, establecer puntos de corte según los diagnósticos mediante pruebas ROC y por último, proponer baremos para el conjunto de pruebas seleccionadas a los fines de establecer las normas regionales para el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Las hipótesis que orientan al trabajo son 8 en total. La primera siendo que existen diferencias en el rendimiento neuropsicológico del objetivo en la población adulta según el género y la edad. La segunda es que el rendimiento neuropsicológico objetivo declina significativamente en los rangos de 10 años. El tercero es que existen diferencias en el rendimiento neuropsicológico objetivo según el nivel de escolaridad. La cuarta es que existen diferencias en la funcionalidad de la vida diaria entre las personas normales y con deterioro. El quinto es que es posible determinar un rendimiento neuropsicológico objetivo y específico en diferentes patologías. La sexta es que es posible determinar la presencia de conductas neuropsiquiátricas específicas en patologías. La séptima es que es posible establecer puntos de corte para cada diagnóstico en pruebas de screening. Y la octava es que es posible proponer baremos para el conjunto de pruebas seleccionadas. A continuación, vamos a presentar los aspectos metodológicos de la investigación. La metodología del estudio deriva de la metodología cuantitativa. Es un tipo transexual ex post facto de comparación de grupos y de descripción de baremos. La población a la cual va dirigida son adultos de ambos géneros entre 18 y 69 años de edad, residentes en la zona de Alto Valle del Río Negro y Neuquén. La muestra es no probabilística, accidental, compuesta por adultos de 18 a 96 años que concurren al Centro de Evaluación Neuropsicológica San Rafael de la ciudad de Neuquén, que accedan a participar del estudio de forma voluntaria. Ellos debieron completar el formulario de consentimiento informado acorde a la guía para las buenas prácticas de investigación clínicas en seres humanos y conforme a las normas establecidas por FEPRA para investigación en el campo de la salud mental. En el mismo autorizan el uso de la información para tareas de investigación de forma anónima. Los instrumentos utilizados son primero para la persona evaluada test de screening como son el MoCA, el Inico Frontal Screening, el ACE, el test del reloj y el Mini Mental. Luego se toman otros test como por ejemplo test de atención dentro de lo que son subtest de WISE 4 como es dígitos, span de dígitos, dígitos símbolos, ordenamientos de números y letras, el Trainmaking A y el Trainmaking B. Para lenguaje, el test de fluidez verbal. Por otro lado, siguiente, el test de Boston. Y para memoria, el test de aprendizaje de la lista de palabras de Rey, la batería de eficacia amnésica de Signoret, la figura compleja de Rey, la copia y memoria, el test de la mirada. Y por otro lado, el familiar que acompaña va a responder un inventario neuropsiquiátrico acerca de conductas de la persona evaluada, escalas globales de actividades de la vida diaria y el inventario de sobrecarga de cuidador. Para ver la parte emocional de esta persona, cómo se siente, se le va a tomar un inventario de depresión de Beck para personas de menos de 65 años y en la escala GDS de depresión para personas de más de 65 años. También va a contestar la persona si tiene quejas de memoria o quejas ejecutivas. Estos son los instrumentos entonces que se aplican para obtener los baremos. Y la forma, el procedimiento de reclutamiento es que las personas que se acuden al Centro San Rafael se las invita a participar. Si la persona y la familia acepta, dentro de lo que es el procedimiento de la evaluación, en una sesión de 180 minutos se hace una entrevista, se comienzan a administrar los test,
la familia también completa. En una segunda entrevista de otros 180 minutos siguen completando los test cognitivos y por último en una tercera entrevista se entrega un informe de la evaluación neuropsicológica completa con la explicación, la que sería la devolución a la familia. Al momento nos encontramos en la etapa de recolección de datos brindados por aproximadamente 5.000 participantes. Aún así, hemos buscado realizar análisis sobre hipótesis relativas a la asociación, correlación de variables sociodemográficas con la evidencia del rendimiento de procesos evaluados por algunas pruebas neuropsicológicas seleccionadas. Con respecto a explorar la reproducción de las estrategias de copia, por ejemplo, del test de figura de Rey, de figura compleja de Rey, en consultantes adultos de 45 a 97 años, en función de sintomatología asociada a disfunción cognitiva frontal, pudimos hacer algunos análisis. Primero que nada, aclaramos que la estrategia de copia, cuando hablamos en esta prueba, se refiere a aquellas que resultan en una reproducción incorrecta, aquellas estrategias incorrectas que tienen numerosas combinaciones de errores, y en este caso la mayor cantidad de errores se encuentra en la estrategia 5. El primer análisis se realizó sobre 838 personas, de género masculino fueron 528, y hay diferentes distribuciones respecto al estado cognitivo, donde la mayor cantidad de participantes tenía deterioro cognitivo leve, luego deterioro cognitivo moderado y un pequeño porcentaje de deterioro cognitivo, sin ningún tipo de deterioro, ¿sí? Entonces, se aplicó el estadístico de Pearson, correlación de Pearson entre los puntajes del INECO Frontal Test y la sección de reproducción de memoria del test de figura completa de Rey en los participantes, y la correlación fue positiva, de magnitud moderada y significativa. Es decir, que a mayor puntaje obtenido en el INECO, también se obtienen puntajes altos en la reproducción de memoria. Hay estudios previos que también encontraron resultados similares, por lo que luego se buscó conocer la posible asociación entre la variable disfunción cognitiva frontal y la variable estrategia de copia. El resultado estadístico de la prueba, chi cuadrado, en este caso, que fue utilizado este estadístico, demostró que existe una asociación entre las variables que se valora como significativa y de magnitud moderada. Del total de los participantes y disfunción cognitiva, 159 utilizaron una estrategia de copia 1 sobre 31 participantes que con disfunción cognitiva frontal que utilizaron otro tipo de estrategia, ya sea la 2, la 3, la 4 o la 5. ¿Sí? Por otro lado, se buscó explorar la relación entre los años de escolaridad como variable continua, la reproducción y las estrategias de copia en consultantes adultos con un funcionamiento cognitivo normal. Se seleccionaron 618 personas normales, sin evidencia de diagnóstico cognitivo o alguna patología cerebral demenciante, con un nivel de escolaridad medio y alto en su mayoría. Los resultados mostraron que los adultos con mayor cantidad de años de escolaridad tienen mejor calidad de recuerdo de la copia y utilizan las estrategias 1, 2 y 3, que evidencian una mejor organización que la 4 y la 5. Al parecer, los años de escolaridad podrían ser una variable que influye de manera significativa en la forma de codificar la información visual.
Sin embargo, esta correlación tiene poco valor explicativo y esto puede tener que ver con que la estrategia de copia 5 y 4 fueron ejecutadas por muchas personas en todos los diversos años de escolaridad estudiados, ¿sí? Acá tenemos la estrategia 5, por ejemplo, sobre todo, es la que es utilizada en la mayoría de los niveles de escolaridad. Bueno, para concluir, podemos referirnos a que nos encontramos en proceso de selección de participantes, en proceso de carga de datos. Hemos analizado algunos datos, estos datos arrojaron algunos resultados, como por ejemplo, que la prueba figura compleja de Rey podría ser una buena medida de funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces también que la variable años de escolaridad puede explicar, se asocia, se correlaciona con la estrategia de copia de figura compleja de Rey, ¿sí? Por otro lado, vamos a comentar un poquito acerca de por qué consideramos que este proyecto es relevante, porque principalmente aporta a las diferencias entre la normalidad cognitiva y el deterioro, explorando estas diferencias en grupos. Por otro lado, aporta a las líneas de investigación de estudios precedentes realizados en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Busca también aportar a la difusión masiva e inclusiva de la concientización de los problemas cognitivos y conductuales asociados a la edad, y trata de obtener información precisa con el aporte de normas regionales para la utilización e interpretación adecuada de escalas, cuestionarios y pruebas neuropsicológicas, a fin de lograr diagnósticos acertados, proponer campañas de prevención y diseñar programas de concientización en la zona, ¿sí? Así que de esta forma terminamos nuestra exposición, agradecemos el tiempo que dedicaron para poder escucharla, esperamos que les haya sido resultado interesante, nos encontramos todavía, es el primer año de trabajo, y como consecuencia queda un montón de tareas por hacer, un montón de objetivos para alcanzar. Agradecemos al equipo de investigación que nos acompaña, de docentes y estudiantes que trabajan esforzadamente semana a semana en la carga y evaluación de participantes, en la carga de datos y la evaluación de participantes. Y si alguno se encuentra interesado en poder formar parte de este equipo, los invitamos a que se comuniquen con la Secretaría de Investigación de la universidad, así pueden tener contacto, así tienen acceso al contacto con nosotros. Muchas gracias.